Pascual Movit, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Francisco Vázquez es desde hoy el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León y así lo celebraba en el hemiciclo hace unos minutos con Alfonso Fernández Mañueco, con un emotivo abrazo. El PP recupera este cargo 7 años después. Buenas tardes, y lo hace con los votos a favor de Vox y con la abstención de los grupos minoritarios. Todo ha transcurrido según lo previsto en el arranque de la legislatura, donde se ha conformado al completo la Mesa de las Cortes. Lidia Bartolomé. Sí, todo ha salido según el guión previsto tras el acuerdo que firmaron ayer el Partido Popular y Vox, y por lo tanto Francisco Vázquez es el nuevo presidente de las Cortes con 47 votos y ha impuesto a la candidata socialista Nuria Rubio. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. Lo ha hecho a contrarreloj, teniendo en cuenta las objeciones del Consejo de Estado y corrigiendo el texto inicial. Alba Villalba, Moncloa. Así es, el Gobierno se ha visto obligado a endurecer los requisitos de esa regularización y ha incluido en el texto la petición de antecedentes penales. La norma será publicada mañana en el BOE. Se podrá solicitar de forma telemática a partir del jueves y de manera presencial y con cita previa desde el 20 de abril. Dice la ministra portavoz que esta regularización de migrantes es uno de los grandes hitos de la legislatura. La subida de los carburantes dispara los precios en España. Hoy hemos conocido los datos del IPC del pasado mes de marzo. La guerra de Irán ha hecho mella. La inflación ha subido un 3,4% y en Castilla y León el incremento ha sido todavía mayor. La audiencia de Valladolid devuelve el caso Esther López a instrucción. El sótano que encontró la Guardia Civil en la casa del único investigado ha sido determinante. El tribunal decidirá ahora el siguiente paso. Diseñar y construir un satélite funcional es el reto al que se enfrentan estos alumnos de un instituto de Segovia. Se llama Ginersat, incorpora sensores de presión, temperatura y se lanzará a 1 kilómetro de altura con un cohete. Este ha sido el momento de su elección como nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León. El segoviano Francisco Vázquez encabeza el Parlamento Autonómico tras el acuerdo entre PP y Vox. Ha sido en un pleno con sorpresa. El PSOE se ha hecho con la Secretaría Primera porque 6 procuradores han cedido su voto a Vox para evitar el riesgo de que los de Abascal se quedaran fuera de las secretarías. Y salvo ese detalle, pleno sin sobresaltos. El Partido Popular recupera la presidencia de las Cortes y lo hace 7 años después. Francisco Vázquez ha pedido mirar a un futuro en el que todos estén unidos. Lidia. Sí, en su primer discurso como presidente de las Cortes, Francisco Vázquez ha querido ser breve. Su intervención apenas ha durado 5 minutos, pero ha dejado varios mensajes claros: que asume el cargo con responsabilidad y que espera responder con trabajo, entrega y lealtad, también con el deber de convertir al Parlamento Autonómico en ese tronco fuerte, sin sectarismos y con libertad. También ha asegurado que va a ser el presidente para todos los procuradores y les ha tendido la mano. Además, también ha asegurado que entre sus responsabilidades está la de formar gobierno y esa precisamente va a ser una de sus primeras tareas. Con 47 de los 82 votos depositados en la urna, Francisco Vázquez ha sido elegido presidente de las Cortes. Entre aplausos y el abrazo de Fernández Mañueco, el procurador popular ha jurado su cargo, devolviéndose la presidencia del Parlamento al PP después de 7 años. Mi deber, a partir de hoy, es que estas Cortes sean el tronco fuerte que sostenga las esperanzas de todos los ciudadanos, sin sectarismos, con libertad. Cargo que afronta con honor y la humildad, dice, de quien conoce el peso de la historia. La presidencia de las Cortes no pertenece a un partido o a una persona, sino a todos los castellanos y leoneses. Mi compromiso es mantener el listón de la dignidad parlamentaria tan alto como los ciudadanos de nuestra comunidad se merecen. Y entre sus metas, formar un gobierno responsable y hacer de las Cortes un órgano útil para la ciudadanía. Este objetivo común debe ser lo que guíe que nuestros debates se desarrollen con el respeto
que merece el interés general de todos los ciudadanos. Y para lograrlo, mano tendida a todos los grupos que forman el Parlamento. Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día. Porque asegura ser parte de esta institución es un privilegio al que hay que responder con lealtad y entrega. Minutos antes de arrancar esa sesión y a su llegada al hemiciclo, Fernández Mañueco atendía brevemente a los medios de comunicación. El presidente de la Junta en funciones apunta a seguir trabajando para llegar ahora a un acuerdo de gobierno. Estas Cortes, donde, aunque empiezan con estabilidad y un acuerdo entre Partido Popular y Vox, tendremos que seguir trabajando en el futuro, pero eso ya es otra historia. Después del Pleno han hablado los portavoces del resto de los grupos parlamentarios. ¿Qué mensajes han ofrecido, Lidia? Pues desde el Partido Popular y Vox se han estrenado los nuevos portavoces, Leticia García y Carlos Pollán. Ambos han coincidido bastante en sus discursos, han asegurado que la conformación de la mesa es un primer paso, pero que ahora hay que seguir dialogando para dar estabilidad a los ciudadanos de Castilla y León, porque aseguran es lo que han pedido en las urnas. Nos está permitiendo ya en este momento dar estabilidad a la vida política de Castilla y León. Los ciudadanos es lo que están reclamando. Los ciudadanos de Castilla y León reclaman certidumbre, reclaman estabilidad, reclaman altura de miras, reclaman soluciones a los problemas y en esa línea comenzamos esta legislatura sin duda. Toca seguir trabajando, seguir dialogando, ese diálogo fluido y discreto que estamos teniendo en cuanto a las negociaciones para que sigan avanzando y lograr pues un gobierno, un pacto de gobierno que marque esta legislatura y, como hemos dicho, en la línea que nos hemos marcado, que es medida a medida, con garantías de cumplimiento, con plazos. Por parte del Partido Socialista, Carlos Martínez ha criticado que el PP y Vox se han vuelto a unir para repartirse los sillones. Por parte de los partidos minoritarios han asegurado que a ellos lo que les importa es que se lleven a cabo las iniciativas que presenten y que se comience a trabajar cuanto antes. Vuelven, ¿no?, a ser enemigos íntimos, vuelven a repartirse sillones, vuelven a cederse escaños para poder alcanzar así mayorías y ocupar esos sillones. Vamos a tener que contemplar hasta qué punto está dispuesto el Partido Popular a ceder en contra de los intereses de los castellanos y leoneses. Lo que nos interesa es que se cumplan todas aquellas iniciativas, todas aquellas inversiones que llevan para la provincia de León, para la región leonesa, más de 20 años. Los novios reñidos son los más queridos. Pues parece que nos encontramos en esa situación. Socios preferentes, le llaman ahora. Yo creo que lo podíamos esperar. Cuanto antes nos pongamos a trabajar, pues mucho mejor. Llevamos, pues eso, haciendo el paripé desde que se convocaron las elecciones. Francisco Vázquez culmina hoy una larga trayectoria en todos los niveles de la política, municipal, autonómico y nacional. Con un perfil más técnico que dialéctico, ha sido la mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco en el PP de Castilla y León en los últimos años. En 1999 defendía una ponencia en el Congreso Autonómico del Partido Popular. El Partido Popular ofrece a los castellanos y leoneses un proyecto político moderno de centro reformista. En ese momento, Francisco Vázquez llevaba poco en política. Este segoviano, licenciado en Derecho y técnico de la Administración Autonómica, comenzó su singladura como procurador en 1995 y fue el secretario provincial del PP de Segovia de 1994 a 2000. Ese año se convirtió en presidente de los populares de esta provincia, un cargo que desempeñó hasta 2017, cuando se convirtió en el secretario general del PP de Castilla y León de la mano de Alfonso Fernández Mañueco. Vázquez llegaba a ese puesto con un bagaje de 2 legislaturas como presidente de la Diputación de Segovia y otras 2 como senador. Las últimas 2 legislaturas ha sido el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León y tras las elecciones de marzo, Castilla y León está entre las 3 mejores, pero somos ambiciosos y queremos un proyecto de futuro. Añade a sus más de 3 décadas de servicio público la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Y
Y hoy se pone en marcha la cuenta atrás para formar gobierno en Castilla y León. El presidente de las Cortes tiene un plazo de 15 días hábiles para proponer a un candidato a la presidencia de la Junta. El 7 de mayo es la fecha límite. En caso de no superar la primera votación, se abrirá un plazo de 2 meses. Si no se llega a un acuerdo, se disolverá el Parlamento y se volverán a convocar elecciones, probablemente a finales del verano. Han pasado 43 años desde que se recuperaron las Cortes de Castilla y León en la historia reciente. En plena transición española se enfrentaban al principal reto de formar nuestra autonomía desde cero. Ven esos años con añoranza, aconsejan a los procuradores que ocupan hoy los escaños alejarse del tono y las formas que se han instalado en la política actual. Es un avance del reportaje que podrán ver en el programa Espacio Abierto este viernes. En 1983, Castilla y León era una comunidad en construcción. No había nada hecho. La sanidad era un desastre, las carreteras ni teníamos. Éramos todavía muy pensando en nuestra provincia. Sentido de comunidad teníamos poco. Dependían de que llegaran las transferencias del Estado. La educación y la sanidad y la ley de gobierno de los municipios eran claves esas tres cosas porque era sobre todo la atención a la población. En un parlamento mayoritariamente masculino, de los 84 procuradores, tan solo 3 eran mujeres. Sí que nos tomaban el pelo las personas mayores, pero educados. Nos decían, pero 2 mujeres así jóvenes aquí, pues vamos a coger el testigo de los que son mayores. Sin mayorías absolutas también debían entenderse. El problema no es el modelo de gobierno, si es mayoritario o minoritario, sino la voluntad de buscar el interés general y de intentar hacer las cosas bien y honradamente. Era democracia contra dictadura, o sea que en el fondo teníamos algo en común. Ahora piden a los procuradores de esta 12ª legislatura que rescaten algunos de los valores que imperaban en los primeros debates parlamentarios. Éramos rivales, no enemigos, como ahora. No había esta bipolarización. Se podían hacer intervenciones duras, pero siempre desde el respeto. Eso ahora se ha perdido. E instan a una mayor conexión con la calle para seguir con el espíritu que fundó las primeras Cortes en Castilla y León. El viaje oficial de Pedro Sánchez a China deja esta imagen, su encuentro con el presidente Xi Jinping. Ambos han firmado cerca de una veintena de acuerdos para impulsar las exportaciones, ampliar el acceso a productos agroalimentarios o proteger las denominaciones de origen. Sánchez ha manifestado que la relación económica entre los dos países debe ser más estrecha, sana y equilibrada. Además, ha subrayado que el presidente chino le ha trasladado su comprensión y voluntad de trabajo. El auto que emitió ayer el juez Peinado para procesar a Begoña Gómez por 4 delitos, entre ellos malversación y tráfico de influencias, ha coincidido con este viaje de Sánchez a China, en el que le acompaña su mujer. El presidente del Gobierno le pide a la justicia que haga justicia. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. ¿Qué ha dicho Alberto Núñez Feijóo? Que es inadmisible que Pedro Sánchez continúe en la presidencia del Gobierno con su mujer procesada y con varias personas de su entorno en causas judiciales abiertas. Y ha afirmado que liberará a Europa y a España del Orbán del Sur, en referencia a Pedro Sánchez. Ni en Hungría, ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada. En ningún país de la Unión Europea, la mujer del primer ministro, 4 veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción, sin que el primer ministro dimita, no es admisible. Pedro Sánchez ha usado sus redes sociales para anunciar que el Consejo de Ministros iba a aprobar hoy la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 de inmigrantes. Lo ha hecho con esta carta, en la que el presidente argumenta que la medida es un acto de normalización de la situación de personas que viven y trabajan en España, pero también una necesidad por el envejecimiento de nuestra población. Madrid, Alba Villalba. Sí, el Ejecutivo asegura que este Real Decreto cuenta con todas las garantías legales y con triple legitimidad económica, política y social. Las solicitudes podrán solicitarse a partir de este jueves de forma telemática, un día después de que esta norma sea publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado. En las oficinas de manera presencial desde el 20 de abril, eso sí, con cita previa. Esta autorización permitirá a todos esos migrantes poder trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del país. Quedan exentas de esta norma las personas apátridas.
El Gobierno prevé regularizar la situación de unas 500.000 personas migrantes que ya residen en nuestro país. Para ello, no cambian los requisitos mínimos para los casos de arraigo extraordinario. Tendrán que acreditar al menos 5 meses de residencia en nuestro país antes de 2026. Valdrán documentos con datos personales e informes emitidos por ayuntamientos o autonomías. Los casos de vulnerabilidad sí pueden ser certificados por entidades del tercer sector. Pero también hay que certificar que no tienen antecedentes penales en sus países de origen. Si este certificado no llega en un año, bastará una declaración jurada, pero el Gobierno podrá comprobarlo por vía diplomática. Es novedad que puedan solicitar la regularización quienes hayan pedido protección internacional, pero hay una excepción. No podrán acogerse a la medida los apátridas, lo que excluye los casos de la población saharaui. El jueves comenzará la petición de citas telemáticas. Desde ahí se darán las citas a partir del lunes en las oficinas de Correos, de la Seguridad Social o de Extranjería. Será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quien resuelva las solicitudes. La ministra Elma Saif ha asegurado refuerzos en los equipos para poder atender las peticiones. Los permisos tendrán una vigencia inicial de 1 año. El Consejo de Ministros ha aprobado también nuevas medidas para ayudar al sector del transporte de mercancías ante la subida del precio del combustible. Busca evitar que las empresas, el 95% de ellas pymes, trabajen a pérdidas y se quiebre la cadena de suministro. A partir del 5% del incremento del precio del combustible, automáticamente tiene que producirse la revisión de los contratos de carga de los transportistas. En segundo lugar, este elemento relacionado con el precio deberá ser reflejado expresa, detallada y minuciosamente en la factura. Estas medidas fueron anoche analizadas por el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, en nuestro programa Cuestión de Prioridades. El máximo responsable de ATA las califica de insuficientes y cree que la situación obligará a aprobar más. Fíjate que no son suficientes, que mañana mismo en Consejo de Ministros se aprueba para más de 200.000 transportistas un nuevo paquete de medidas. Y creo que habrá más. Yo soy más partidario de rebajas de impuestos que de subvenciones directas. Y no ha habido sorpresas. La crisis en Oriente Medio ha disparado los precios. En marzo la inflación subió el 3,4% en Castilla y León. Esta subida fue aún mayor en nuestra comunidad. Esto en relación al año pasado. Pero es que de un mes a otro, de febrero a marzo, los precios han crecido un 1,2% en España y un 1,3% en nuestra comunidad. Los carburantes están detrás de este encarecimiento, pero también la vivienda o el vestido y el calzado. Y una vez más, se nota especialmente en la compra diaria. Vayamos cuando vayamos, en el mercado hay una queja que se repite. No se salva nada, todo ha subido mucho. Y especialmente ahora. La subida en un mes ha sido bárbara. Porque con el conflicto de Irán y el combustible por las nubes... Todo encarece, al final, todo lo que es el transporte, la electricidad. Hacía mucho que de un mes a otro los precios no subían tanto, un 1,3%. Aunque más allá del dato... Lo que tenías a mes antes te cunde menos, está claro. Si miramos en la carnicería... La vaca está subiendo mucho y la ternera pues sigue subiendo. Pero si queremos pescado... La lenguadina está un poquito más cara, pero así un subido en general no. Más bien, ha ido encareciéndose poco a poco en el último año. El pescado no para de subir. Y ojo, porque aquí... Las frutas y las verduras también por las nubes. Un ejemplo, a días de empezar su temporada... La primera cereza ronda ahora mismo los 30 euros el kilo. Han oído bien. 30... Y entre tanta subida, la excepción la encontramos en el aceite, que en el último año ha bajado casi un 11%, aunque eso sí, estaba disparado. Hay que mirar, hay que comparar y ya está, lo de siempre. Lo de siempre, vamos. Ya está, te vale, no te preocupes, por eso me vale. Estirar el dinero. Pues 3 barcos han conseguido atravesar el estrecho de Hormuz en las últimas horas a pesar del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos y que se suma al que ya estaba ejerciendo Irán. No se están cumpliendo las amenazas de Donald Trump mientras que vuelve a haber un acercamiento entre las partes. Washington y Teherán podrían reanudar las conversaciones de paz esta misma semana. La Audiencia Provincial ha devuelto el caso de Esther López al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado de la investigación. Durante el registro del chalet que perteneció a la familia del acusado, la Guardia Civil ha hallado posibles pruebas determinantes, entre ellas una trampilla que da acceso a un sótano cuya existencia se desconocía hasta el momento. Será ahora el Juzgado de Instrucción quien determine los próximos pasos a seguir.
También hoy ha comenzado el juicio a un hombre acusado de matar a martillazos a su expareja en Matamala de Almazán, en Soria. Antes de avisar a la Guardia Civil, quemó la casa para hacer pasar la muerte como consecuencia del incendio. Los agentes de la Policía Judicial que han testificado coinciden en que el incendio habría sido provocado. No han descartado incluso una posible planificación de los hechos. En el escenario se halló el teléfono móvil calcinado del acusado y en el interior de la estufa un martillo también calcinado. La ropa que llevaba el acusado la noche de Nochebuena en la cena con la familia de Cristina nunca fue encontrada, pero sí en la lavadora de casa de este, una sábana que coincide con la que se encontraba en el sofá donde fue hallado el cuerpo. Además, los registros de conexión y desconexión de la alarma en casa del acusado han revelado un impasse de 27 minutos entre que este entró y salió de su casa y la llamada al 112 en la que alertaba del incendio en la vivienda de la víctima, separada apenas por 100 metros de la suya. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, después de la cena de Nochebuena, en una vivienda de la calle Mayor de Matamala de Almazán. Sobre las 8 de la mañana, una mujer de 44 años fue encontrada sin vida en su domicilio. Fue el propio acusado quien informó al servicio de emergencias del incendio de la vivienda y el fallecimiento de la mujer, atribuyéndolo en un principio a una expareja de la víctima. Después, la autopsia confirmó que el incendio fue posterior al fallecimiento. El procesado habría prendido fuego a la vivienda tratando de ocultar el crimen. Se enfrenta a una petición de 27 años de prisión. Se le imputa un delito de asesinato con agravantes de género y parentesco y otro de daños por el incendio de la vivienda. Además, piden una indemnización de 100.000 euros para la hija de la víctima, de 50.000 para la madre y de 12.000 para cada uno de los dos hermanos. También libertad vigilada durante 10 años y la prohibición de residir en el pueblo y de aproximarse o comunicarse con los familiares de la fallecida durante 35 años. En esta época de declaración de la renta, las ONG quieren demostrar la importancia de marcar la casilla 106 de fines solidarios. En nuestra comunidad, en la anterior campaña, se recaudaron 15 millones de euros con más de 375.000 contribuyentes. La provincia más solidaria fue Burgos. El 61% de los contribuyentes marcó la casilla de fines sociales, seguida por Soria y por Valladolid. La compañía burgalesa Hyperbaric aumentó el año pasado un 12% su facturación, hasta alcanzar los 87 millones de euros. Además, quiere cerrar el año con el doble de plantilla que en 2024, pese a la falta de perfiles técnicos en el sector. Y todo en una situación geopolítica complicada que están poniendo en riesgo algunas de sus operaciones. En un contexto de escasez de personal cualificado, la empresa Hyperbaric prevé duplicar su plantilla en un plazo de 2 años, objetivo que alcanzará este 2026. Pensamos acabar el año con unos 220 personas. Un crecimiento que se apoya en la buena marcha del negocio. La compañía, líder mundial en el desarrollo de equipos industriales de altas presiones, continúa impulsando su expansión internacional tras la apertura hace 2 años de una nueva filial en China, un mercado en plena expansión. Porque China está siendo una sociedad de clase media, donde las clases medias son las que consumen los productos que nuestras máquinas fabrican y ya es un 30% de nuestro mercado en este momento. Con presencia también en el mercado estadounidense y japonés, el pasado año Hyperbaric llevó su tecnología de prensado isostático en caliente hasta Taiwán. Significa una oportunidad enorme porque sin duda el mundo va a cambiar en cómo se fabrican las cosas y nosotros queremos estar ahí. Los aranceles de Estados Unidos no frenaron su crecimiento en 2025, aunque la guerra en Oriente Medio mantiene ahora bloqueadas varias operaciones. Hemos vendido una máquina en Israel y no nos dan licencia de exportación. Pese a todo, la compañía cerró el año pasado con una facturación récord de 87 millones que prevé incrementar hasta los 120 millones a lo largo de este 2026. Estamos a punto de llegar al Ecuador de una semana que hemos comenzado con frío y que vamos a terminar con temperaturas casi veraniegas. ¿A partir de qué momento notaremos el cambio, Sergio? Pues lo vamos a notar ya hoy, Antonio, y suben las temperaturas un poquito más de lo que tuvimos durante la jornada de ayer. Ya llegaremos hoy en nuestras capitales a quedarnos muy cerquita de los 20 grados. De hecho, marcaremos esa cifra en capitales como Valladolid y como Zamora, todavía un poco más bajas en Segovia con 15 grados. Y en cuanto al estado del cielo, más nubosidad, sobre todo nubosidad de evolución en zonas del oeste y esas precipitaciones débiles, pero que seguirán afectando a zonas del norte, sobre todo de León, de Palencia y también de Burgos.
En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Durante este curso universitario, más de 6.000 estudiantes se han beneficiado en nuestra comunidad de las becas que otorga la Junta de Castilla y León. Eso se traduce en una inversión que casi llega a los 5 millones de euros. El Ministerio de Educación, por su parte, ya ha abierto el plazo para que se puedan solicitar las becas del próximo curso. El presupuesto destinado a ello supera los 2.500 millones de euros. Cada año se benefician de estas ayudas cerca de 1 millón de alumnos. Hasta el próximo 18 de mayo tienen de plazo los estudiantes para solicitar las becas del Ministerio de Educación. El objetivo es claro: fomentar que los estudiantes puedan acceder a la universidad, que lo tengan más fácil. Las cuantías van desde los 1.700 euros por alumno si se solicita una beca basada en el umbral de la renta familiar, 2.700 si se destina a pagar los gastos de residencia o 300 si es una beca básica. Por buenas notas se otorgan entre 50 y 125 euros y también hay una ayuda que cubre los gastos de la matrícula. Lo utilizo para fortalecer un poco los estudios. Tema de apoyo universitario, es para el tema de la matrícula y tal, pues me dan dinero para poder costearlo. Más de 6.200 alumnos se han beneficiado durante este curso de las becas de la Junta de Castilla y León, que vienen a complementar las del Ministerio. 426 euros por alumno si la ayuda está ligada a la renta y 1.000 si además esa beca se centra en el rendimiento académico. Hay becas que si no apruebas todos los créditos te la quitan, y algunas carreras aprobar todos los créditos es muy difícil. Creo que hay carreras que no tendrían que tener un requisito mínimo de créditos, porque son bastante difíciles. En las carreras de ciencias se exige aprobar el 65% de los créditos, el 90% en artes y humanidades. Por cierto, que 7 alumnos de bachiller de Segovia acudirán la semana que viene a Palencia con su microsatélite. Es del tamaño de una lata de refresco y lo han bautizado como GINERSAT. Son los ganadores del programa educativo de la Agencia Espacial Europea. Ese día nada puede fallar, de hecho siguen trabajando con sus profesores. Un equipo conformado por 3 alumnos ya con experiencia en el programa de satélites educativos y 4 nuevas incorporaciones son los autores de GINERSAT, ciencia e ingeniería del tamaño de una lata de refresco, un microsatélite totalmente operativo. Prueba superada. La verdad es que nos ha sorprendido un poco con la facilidad que ha cabido todo dentro. Hemos impreso una carcasa mejor, más dura, hecha desde cero por nosotros. Diseño, construcción y programación, porque una vez lanzado, con la ayuda de un cohete, los sensores deben ser capaces de recoger datos. De elevación, temperatura, presión atmosférica y humedad. El tercer desafío, aterrizar y poner a salvo esos datos. Que parece que es algo obsoleto o algo muy antiguo, ¿no? Pero hemos visto estos días incluso cómo amerizaban con un paracaídas. Es lo que mejor funciona. La primera misión estaría cumplida. La segunda, por elección, tendrá un componente ecológico de repoblación con semillas, inspirados en los efectos de los grandes incendios. Esa trampilla debe de abrirse y soltar una serie de semillas de especies arbóreas de la zona. La Agencia Espacial Europea da combustible con este reto a los cerebros de estos futuros científicos. Me parece muy interesante el tema de la robótica, crear algo desde la nada y que funcione. Tengo claro que mi futuro va a ser en las ciencias. Este pedazo de equipo está implicando a todo el instituto y una mayor difusión social. Palencia acogerá el 18 de mayo un encuentro de alto nivel que reunirá a 7 ponentes, investigadores internacionales, nacionales y locales. Este simposio del Sol y los eclipses ha sido organizado por la Diputación y se presenta como antesala del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 que convertirá a Palencia en uno de los enclaves privilegiados para contemplar. 7 ponentes, investigadores internacionales, nacionales y locales van a intervenir en ese simposio, con un ambiente cercano y participativo en el que queremos también inspirar a estudiantes y al público general en su curiosidad por la ciencia y también, lógicamente, por un evento concreto que es el eclipse.
El ministro de Cultura ha reafirmado su compromiso sobre el proyecto del Museo del Prado en el Palacio de los Águila, en Ávila. Lo ha hecho a través de esta carta en la que responde al presidente de la Junta. Urtasun recuerda que el Ministerio de Cultura está realizando una importante inversión por un valor superior a los 11 millones de euros. Esto se produce 3 años después de esta reunión que Mañueco mantuvo con el entonces titular de Cultura y en la que parecía que había logrado firmar un convenio para asegurar la presencia del Prado en la capital abulense. Los niños y niñas menores de 6 años son los destinatarios de esta exposición en el Dados, el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca. La propuesta les invita a jugar libremente en una sala convertida en bosque, moviendo piezas y usando distintos materiales. Las alumnas del ciclo de técnico de educación superior del Instituto Fernando de Rojas han diseñado esta propuesta.